Informativa, este lunes comenzó el despliegue de las fuerzas militares en las zonas fronterizas del norte de nuestro país, medida impulsada por el Ejecutivo para combatir la migración irregular. El personal militar tendrá nuevas atribuciones como el control de identidad, registro de equipaje e incluso podrá detener a migrantes que ingresen irregularmente a Chile para poner a disposición luego de las policías. Para profundizar en este tema nos acompaña aquí en el estudio el gobernador de la región de Arica y Parinacota, Jorge Díaz. Gobernador, gracias por acompañarnos esta mañana. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti, Nicolás, por este espacio. Siempre importante dialogar de lo que pasa en el norte de nuestro país, sobre todo en mi región, en la región de Arica y Parinacota. Hemos hablado varias veces de la situación de la migración irregular, los desafíos y por sobre todo la situación que se vive en el norte, porque es distinto verla de Santiago a vivirla, digamos, en la puerta norte, en la gran puerta norte de nuestro país. Ahora, ¿cómo evalúa lo que ha sido este despliegue, esta colaboración? Porque se ha hecho hincapié en ese concepto que es bien importante, pero que es diferente a cuando en un minuto, hace un par de años, también se llamó a las fuerzas militares para colaborar con las policías en términos de la migración, en términos del ingreso. Bueno, efectivamente, cuando miramos lo que pasa en el norte del país, entendemos con mucha claridad de que la frontera es una frontera demasiado extensa que requiere el apoyo permanente de ciertas entidades para la protección y resguardo de la misma. Por eso que la incorporación de militares en zonas fronterizas ha sido fundamental con el objeto no solo de identificar las tres facultades que entrega la ley, sino que además tener un efecto disuasivo e impedir el ingreso de manera irregular de migrantes que deseen hacerlo por pasos no habilitados. Hizo hincapié ayer la ministra del Interior, Carolina Toá, en la zona de ese carácter disuasivo. Profundicemos cómo puede disuadir para que haya una menor migración irregular, que ese es el objetivo finalmente. Yo creo que podemos empezar esa respuesta con una apreciación previa, ¿no? Y es que hoy las dotaciones que se destinan para el resguardo de fronteras de Carabineros y en su parte migratoria la Policía de Investigaciones están dadas por dotaciones cuya fórmula de cálculo son las mismas para todo Chile. O sea, la misma fórmula de cálculo para la región de Arica y Parinacota se utiliza para la región de El Ñuble. ¿Eso qué significa? Que para resguardar una frontera, en el caso de Arica, lo que se tiene que hacer es reducir la cantidad de dotación de las zonas urbanas para trasladarlo a las zonas fronterizas. De modo tal que no existe una dotación adicional por el hecho de ser frontera. Y eso, evidentemente, que al existir una migración irregular, genera que la misma cantidad de dotación no pueda hacer frente a las olas migratorias que ingresan por pasos clandestinos al país. Por lo tanto, se requiere un apoyo adicional y en este caso los militares son fundamentales para que eso ocurra. Ahora bien, es muy distinto en un espacio de frontera, hay hitos, ¿no? Delito 1 al 23 en el caso de Arica y delito 1 al 26 en el caso de Parinacota, donde hay muchas planicias, ¿no? Entonces, evidentemente, al ver vehículos militares, también ver militares que están no solo haciendo avistamientos, como veíamos ayer a la ministra del Interior, sino que también con el porte de armas y otros más, evidentemente constituye un elemento disuasivo mucho mayor que la sola eventual presencia de carabineros con dotaciones reducidas en los sectores de frontera. Claro. En la práctica, para entenderlo bien, esa disuasión va no a que el migrante que va a ingresar por paso irregular vea a los militares y se regrese, sino que se sepa de que efectivamente eso, pero más que nada de que hay fuerzas militares, por lo cual aquel que tenía planeado ingresar a través de estos pasos no lo haga porque evidentemente la situación es más compleja con militares ahí, ¿no? Tal cual. Ya. Y eso esa doble visión, digamos. Exacto, es importantísimo porque en realidad cuando uno piensa en estos espacios, uno entiende que en Chile la migración siempre ha existido. Sí. Pero siempre la migración ha sido controlada, ha sido regulada, ha sido también selectiva. Nosotros sabíamos quién ingresaba al país y quién no. Pero en el contexto actual de los últimos 3 años esto se empezó a desbordar, empezaba a ingresar y salir del país quien quería. Y evidentemente que si alguien lo quiere hacer, que lo haga, pero que lo haga por los pasos habilitados. Lo hemos conversado varias veces. El gran problema que tienen ustedes como autoridades es que la persona que ingresa no tiene un registro, no se sabe la identificación de él y si hay algún tipo de trámite, por ejemplo, reconducción en este caso, se notifica el domicilio, un domicilio que técnicamente no existe, digamos. Por ejemplo, o sea, es súper complejo pedirle a una persona... Tema administrativo, pero también eventualmente concreto, lógico. Claro, es súper difícil pedirle a un extranjero, un migrante que ingresa por un paso no habilitado, pedirle un domicilio para radicarse ahí y además notificarlo. Claro. Entonces lo que se pidió adicionalmente fue que se incorporara una dirección de correo electrónico. Entonces, finalmente cuesta mucho que eso suceda porque las notificaciones tienden a ser no válidas, domicilio inexistente, la persona no es habida, no vive ahí, etcétera, etcétera. Por eso que lo que hicimos con fondos del gobierno regional que aprobó el CORE
fue precisamente incorporar un sistema biométrico de identificación que se denomina el sistema AVIS, que lo tiene a cargo la Policía de Investigaciones, que permite no solamente un registro biométrico, sino que además biofacial y de voz de todos los migrantes que ingresan por pasos irregulares. Fue una inversión tremenda, de más de 6.200 millones de pesos que hizo el gobierno regional, y que es la única región policial del país que lo tiene. Es una base de datos que no solamente está conectada con otras bases de datos nacionales, sino que también internacionales, incluyendo la Interpol. Eso quería plantearle en términos de la importancia que tiene la integración de ese sistema por parte de, y el uso de recursos, en este caso del gobierno regional. Se integra el sistema que ya tiene la Policía de Investigaciones a lo largo del país y también con policías de otros países. Exacto. Entonces eso evidentemente... No solamente policías, sino que también registros civiles. Registros civiles y otros, claro. Sí, es importantísimo tener claridad de la identificación de la persona, porque si no, finalmente se podría transformar en lo que hay hoy día, ¿no? No existe un catastro real, no sabemos quién está en el país, quién no, si tiene antecedentes penales, quién ingresa. O sea, no existe hoy día información oficial que permita tomar decisiones. Y eso también empieza a tener otro tipo de consecuencias. El otro día estuve en una reunión con un organismo internacional, con la OIM, y ellos indicaban que hicieron un estudio estadístico en el terminal de buses de Arica. Y entrevistaron el día 18 de octubre del año pasado, en un periodo de 6 horas, a todas las personas migrantes que estaban en el entorno. Pudieron entrevistar a 180 personas. De estas 180 personas, el 95% tenía como destino final la región metropolitana y la región de Valparaíso. Un 3% tenía como destino final otras regiones y solo un 2% se quedaba en Arica. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos y reforzamos la idea de que la frontera debe resguardarse, debe protegerse, debe controlarse, no es en un sentido propio de nuestra región, sino que más bien es en un sentido de soberanía del país. Porque la frontera no es de Arica y Parinacota, la frontera es de Chile. Y es el país el que la tiene que resguardar y proteger. Ahora, estas medidas que se toman por parte del gobierno y del Ministerio del Interior parecen importantes, ¿no? Porque hacer cosas distintas, evidentemente que tiene connotaciones que pudiesen ser bastante útiles. Ahora, ¿pero qué es lo distinto? Porque yo recordaba que en la administración anterior, cuando sucede la situación de Colchane, se habilita el llamado Plan Colchane, que podemos entrar a analizar también, si usted quiere. Se habla y se genera una colaboración entre el Ejército y la Policía de Investigaciones y las policías. Una colaboración, el mismo concepto. Ahora, para entenderlo bien, ¿cuál es la diferencia con respecto a lo que se empieza a aplicar desde ayer? Bueno, yo creo que primero voy con las coincidencias. Vamos. La primera coincidencia es que ambas situaciones, incluyendo un estado de excepción constitucional, son de carácter temporal. En este caso, esta ley dura 90 días. Así es. Pero en mi región, la región de Arica y Parinacota, la región de Tarapacá y la región de Antofagasta, no van a dejar de ser regiones fronterizas de 90 días, incluso aunque se prorrogue por varias veces, ¿no? Porque se requiere entonces una medida que sea de carácter permanente por una región que permanentemente va a ser una región fronteriza para el país. Diferencias, la primera es que en este caso hay una responsabilidad y una regulación mayor de lo que debe hacer las Fuerzas Armadas. Recordando que son 3 las facultades. La primera es de identificación de personas. Bueno, ahí hay ciertas aprensiones, ¿no? De ver cómo esto se empieza a materializar, porque evidentemente una persona que ingresa por un paso no habilitado al país es porque carece de identificación, o sea, no tiene su documento en regla, no ingresa por el pasaporte en la mano, por lo tanto, por algo utiliza ese paso clandestino y no el paso regular, que es el que corresponde. Sí. Por lo tanto, desde ahí hay ciertas cosas que hay que, a lo menos, poner atención durante este periodo de 90 días. La segunda facultad dice relación con la facultad de registro. No solamente un registro de anotaciones, sino que además un registro que permita... De pertenencia, de exacto, equipaje, revisar bolsos, revisar vestimentas y otras más. Pero eso es solamente en el caso de que exista un fundado temor de que exista un delito de flagrancia, de acuerdo al artículo 129 y 130 del Código de Procedimiento Penal. ¿Cómo se puede dejar constancia o justificar esa eventualidad? Porque eventualmente porten armas, o se puede identificar con claridad que es un delito de coyotes, que es el tráfico de migrantes u otra condición más. Por lo tanto, igual es como un poco más complejo que eso suceda. Ahora, cuando yo estuve en el hito 9, que es el hito preferido de los migrantes para ingresar y salir de Arica, porque es contiguo a la línea del tren que nos une con Arica y Tacna, por lo tanto es un sendero que es fácil de seguir, porque sabes que empieza en Tacna y termina en Arica. Es una guía, digamos. Claro, entonces es bastante fácil de seguir. Notábamos que también habían militares varones y mujeres, porque este registro, en el caso de mujeres y menores de edad, lo tienen que practicar mujeres. Entonces eso está a lo menos salvaguardado. Sí. Pero eso solamente cuando existan delitos flagrantes. Entonces no es siempre y toda vez.
Y la tercera facultad dice relación con la reconducción, es decir, detener a la persona para trasladarla a un recinto policial. Ahora, la ley usa la palabra detención, pero la migración irregular no es un delito, por lo tanto no se puede detener a la persona. En realidad se debió haber utilizado retener para trasladar, pero no detención en sí misma, porque la detención tiene connotaciones penales. Ya, como cuando se dice apercibir, por ejemplo. Exacto. Entonces, cuando eso sucede, entendemos que igual es un poco complejo, ¿no? Porque en el caso de Bolivia la reconducción es inexistente. O sea, ellos no permiten que se reconduzcan a su país. Por la caso situación Perú, de relaciones internacionales que tiene actualmente con Chile, exacto, lo que no pasa con Perú, de hecho. Pero, de hecho, con Perú la reconducción es irregular. Sí, con esa cara que tú mismo me pones, nosotros también la pusimos porque en realidad... Explíqueme eso, a ver, ¿Por qué? Porque en realidad cuando reconducen a las personas ya, entran de manera por un paso irregular al país, las llevan a los recintos policiales, después las reconducen hacia la frontera, pero cuando lo hacen, no lo hacen de nuevo por un paso habilitado, no lo hacen por Chacayuta o Santa Rosa, lo vuelven a hacer por un paso no habilitado. Entonces no puede ser que una ley que ya cumplió un año no tenga un sentido de ser colaborativa con los países vecinos, porque si no, ¿cómo se materializa? ¿Pero es un tema de la ley o por la relación que se tiene o el establecer el protocolo con los países vecinos, en este caso Perú, que me está dando? O sea, lo que pasa es que si una ley tiene un sentido no solamente de territorialidad de la misma, sino que tiene efectos fuera del territorio nacional. Regionales, digamos. Claro, o una extraterritorialidad, por así decirlo, de la ley. Lo que se requiere es que se socialice, y ahí yo creo que la que está muy al debe es la Cancillería, porque son ellos los que durante todo este periodo debieron haber tenido la fortaleza de unirse para que esta ley chilena tenga un estado de ser útil para el propósito para el cual fue creada. Para entender ese caso, voy a ser súper concreto, para tenerlo claro. Si un migrante irregular que viene de Perú por un paso irregular va a ser reconducido, se tiene que llevar a un paso habilitado, en este caso Chacayuta, si no me equivoco. Sí, Chacayuta y Santa Rosa. Ya. Chacayuta chileno, Santa Rosa Perfecto, peruano. se lleva al paso habilitado Chacayuta, llega digamos, a la frontera peruana y en Perú dicen, bueno, pero yo no... No, es que ni siquiera lo hacen por el paso habilitado. A ver. Lo vuelven a dejar por el paso inhabilitado. regular. Entonces, claro, la policía chilena mira al oriente, la policía peruana mira al poniente y por el medio se reconduce. Entonces, cuando debería ser por el paso habilitado. Por supuesto, o sea, si hablamos de una ley, tiene que ser por un paso habilitado. ¿Sabe que estas personas intentaron ingresar de manera irregular al país, lo que no está permitido por la legislación chilena? Claro. Se practicó la reconducción y aquí se devuelven o se reconducen al país donde ingresaron de manera irregular. Si quiere ingresar a Chile, por favor que lo haga por el paso habilitado. También con los riesgos que significa volver por el paso no habilitado. O sea, claro, y los traslados que se tienen que producir desde las zonas un poco oficiales o pobladas, urbanas, hacia estos espacios que en realidad más bien son desérticos. Entonces, tiene complejidades, tiene connotaciones que se requiere atender, se requiere analizar, se requiere revisar durante este periodo en que se aplica la ley. Y yo creo que esto pasa porque finalmente hay mucha legislación que tiene connotaciones territoriales, que tiene connotaciones regionales, pero que no se trabaja en su proceso legislativo con las regiones. Y eso no puede ser. No pueden crearse normas a más de 2.000 kilómetros donde está el problema. Se tiene que atender la opinión no solamente de las autoridades regionales como el gobernador o los alcaldes, sino que además de todos los involucrados en que esto suceda y suceda bien, suceda de buena manera. La región de Arica y Parinacota tiene altas expectativas en que esto suceda. Hace mucho tiempo que venía clamando porque la frontera se controle. Y de hecho nosotros hace poco hemos iniciado una nueva inversión en materia de seguridad pública y con fondos regionales se aprobó la adquisición de un helicóptero para la zona policial de Carabineros, objeto que también lo destina no solo a la seguridad pública, sino que al resguardo también migratorio y fronterizo. Entonces, en definitiva, está bien. Todo este proceso de migración irregular es complejo, es una crisis muy profunda, pero uno tiene que entender, además, Nicolás, que en medio de la ola migratoria también se producen otras situaciones. Ingresan delincuentes, y delincuentes vinculados al crimen organizado internacional. Sí. También ingresan armas, ingresan narcóticos. Entonces, no es solo un sentido de que ingresen o salgan migrantes al país, sino que también tiene consecuencias vinculadas al orden público, a la seguridad pública y también a la alta tasa de homicidios que se provoca en el norte del país. Bueno, Jorge Díaz, agradecerle que nos haya acompañado esta mañana aquí en Canal 24 Horas, que le vaya muy bien. Muchas gracias a ti, Nicolás. Muy buenos días.